ya para nosotros es como el 1 de marzo, porque TVN largo con programación nueva. El sábado se estrenó Atlas, que es el programa nuevo del Fede, que está buenísimo. Hoy comenzó el Buenos Días a Todos con los conductores oficiales. Se terminó el reemplazo de Jenny y mío. Hemos vuelto a la normalidad con mis grandes, hermosas compañeras que las echaba tanto de menos. ¡Hola, Yami! Tantos buenos días sin vernos. Sí. Y en el caso tuyo, tantos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para Margot. Ay, sí. Y la nena. ¿Cómo estás? Querida Yami, te echábamos de menos. Pero es como una vuelta a clases con todo, a pesar de que las clases todavía no vuelven 100%. Hay algunos colegios que sí, algunas escuelas que empiezan el viernes, otros que empiezan el primero. Pero hoy día te vimos, Margot, en la mañana, muy temprano, sorprendiéndonos en el Buenos Días a Todos. Nos encantó eso. Hicimos una pequeña humorada, recordando nuestros tiempos en el matinal y un poco como los socios fundadores del matinal, pasarle a los nuevos socios a cargo hoy toda la energía, la buena onda, los buenos deseos para el 2020. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Es como andar en bicicleta. Sí. Además, con Jorge es un agrado. Jorge es un encanto, es un amor. Un estudio precioso tienen, un estudio gigante, casi como que hay que gritarse así de un lado a otro. Y de hecho, muy bonito. Transporte de acercamiento. Sí, de una sección a otra hay transporte de acercamiento. Hay un trencito musical, como de este portecito, dando una vuelta a la cuadra, pero hay un trencito, así es que es muy entretenido. Yo, de hecho, vi eso y dije, prendí la tele y fue como, oh, voy tarde al colegio, tengo que ir a clase. Trencito musical. Ahora qué divertido hablar de la vuelta a clase y Jorge y yo nos mirábamos. Ya no nos toca, claro, los niños están grandes, no estamos en esa, sabemos Amalia, lo que es. Pero... Amalia sí, claro. ¿Ya volvió? No, vuelve, es que Amalia tiene un colegio especial más como Llegó el Loco y vuelve el 7. Ah, me encanta. Sí, es ¿Y muy Ernesto? agradable. ¿Y Ernesto? Ernesto ya está en casa, terminó sus vacaciones, me odia un poco porque lo malcriaba mucho en la casa de mi amiga, así que ahora está en casa, bajo las reglas, volvió al colegio. Comenten y compartan, dice ahí nuestro GC, con el hashtag Hoy Se Habla TVN, porque queremos escucharles y saber qué les pasó hoy día, que tuvimos que volver. Yo veía muchas historias en redes sociales de gente que decía, bueno, lo último que queda de playita, algunos que se quedaron hasta el primero, aprovechando un poquito más las vacaciones, Cotello, no sé cómo los vivió tú que no hacías nada de vacaciones. Bueno, yo debo decir primero que qué lindo nuestros GCs nuevos y todas nuestras gráficas nuevas con las que partimos el programa el día de hoy, renovadas. Nuevo podríamos decir inicio del año, marzo, porque para mí la verdad es que el año parte realmente en marzo y quiero instalar un tema acá. Pasa que hoy día entró mi sobrino por primera vez al jardín. Ay, yo recibí sus imágenes y sus fotitos tan lindas y me acordaba de que en esta época justamente en redes sociales se empiezan a ver muchas imágenes del primer día de clases de quienes asisten y también nos falta ese Grinch que en redes sociales dicen, hay tantas fotos de niños. Yo soy feliz viendo las fotos de los niños yendo a clase, sus caritas de felicidad de reencontrarse con sus compañeros. Yo creo que nos manden fotos para que las podamos mostrar acá también, compartirlas, porque la verdad es que nosotros nos ponemos felices cuando nos mandan de los hijos, de los perrijos, de los gatijos. Así que cómo nos preparamos todos, al final las familias son muy diversas. Lo único malo es que termina Viña y se terminan las vacaciones. Como que hoy yo arranqué el auto y me vine para el estudio, digo, me voy a demorar lo mismo de siempre. Me demoré el doble, exactamente. Sí. Me había olvidado esa Y eso que todavía no empiezan las clases, se vienen días más pesaditos. Por suerte no hubo Superlunes. No hubo Superlunes, pero va a salir como diferido, porque el viernes se supone que parten las clases en la mayoría de los colegios, en otros el lunes, pero finalmente la próxima semana yo creo que va a estar más pesadito. Vamos a estar hablando de la vuelta a clase. He visto gente muy urgida comprando los útiles escolares, esas mamás que a veces dejamos todo para el final. Yo me incorporo ahí de ¿Compraste ya las cosas, Amalia? Algunas. Pero es que igual es que Amalia, está ¿a qué muy curso grande entra? ya, po. Amalia, ¿a qué curso entra? A tercero medio. ¿Qué es lo que pasa? Yo siento que cuando son más grandes, ya están en enseñanza media, los útiles son un poco más relajados y no le piden tanta cosa como cuando van en la enseñanza más. Pero ojo que a la Amalia le piden mucho para arte, porque es un colegio muy artístico, entonces tiene ahí... Pero eso se lo encargó el papá. Pero les pregunto a ustedes cuando iban al colegio a la secundaria, ¿no les gustaba preparar su carpeta, por ejemplo? Sí. Adornarla o hacerla el color que querían. O los cuadernos, elegir los cuadernos. Y ya más grande, elegir uno, el estuche, elegir lo que uno quisiera, porque uno ya se fijaba en otras cosas. Claro. Y una arrancaba prolija la carpeta y terminaba la cosa toda borrada, la hoja cortada. Apenas llegaba a fin de año. A mí me pasaba con el uniforme, como eso de ponerse el uniforme antes de, es como, ay, qué linda me da con el uniforme, y después en diciembre uno lo único que quiere es odio el uniforme, me rompía el uniforme, rayaba el uniforme. Yo le daba el de mi hermano. ¿Sí? Sí, entonces las camisas me quedaban todas largas, todo estaba mal. Yo tengo un amigo que le heredaban el delantal a cuadrillé azul con blanco
de la hermana y él tenía que usar cotona y tenía que usar el A eso se lo fregaron mal. Sí, En algunos todavía se colegios, usa en sí. algunos colegios. De alguna forma protege Y bueno, el y uniforme. también, ojo, con los precios de los uniformes, los precios de los útiles, la verdad es que ha subido todo con el IPC, igual como ha subido el costo de la vida en general, así que vamos a estar tratando ese tema también porque es importante poder cotizar, entender bien cómo hacerlo. De repente hay libros que quedan medio rezagados, sobre todo el tema de la búsqueda de los libros, como que cuesta más porque a esta altura ya están todos agotados, entonces si usted todavía se va a tomar un tiempito para poder, no sé, buscar, comparar precios, entonces le vamos a dar algunos datos y esté siempre conectado con nuestra pantalla y por supuesto escríbanos a nuestras redes sociales. No, y es bien importante porque el aumento de los precios de los útiles escolares, de los uniformes, llega a cerca de un 17%, que refleja la inflación que hemos tenido el último año. Por lo tanto, buscar ofertas se vuelve aún más importante. Oye, es lo un usado. porcentaje no menor, heredar, usado, Green de los Libros. primos, de la familia, de los vecinos. ¿Tú conoces ese emprendimiento, parece, Coteo, no? Sí, Green Libros es un lugar extraordinario. increíble donde ustedes pueden buscar libros que hayan sido usados y los pueden tener ahí una segunda oportunidad, ¿cierto? Para que ahí no mueran llenos de polvo en las librerías de otras personas. Pero yo les quiero preguntar algo a ustedes dos que son mamás y que se han enfrentado ante esta situación de buscar la lista de útiles escolares. ¿Cómo lo hacían? ¿Se organizaban? Porque ¿cuándo la entregan la lista? ¿La entregan en diciembre? ¿Se organizaban de inmediato y comenzaban a comprar los útiles en enero? ¿O eran de las clásicas que ya a último momento estaban comprando los útiles escolares? Nunca tan organizada, yo tampoco, no. Si al final... No te creo, Margot. Sí, No, claro. yo tampoco le Al creo. Pero que final- del año anterior ya tenía listo el próximo año. Porque además estas cosas y las distintas ofertas se ven en distintos lugares, entonces no es que uno vaya a un solo lugar a cotizar, sino que en distintas partes. Y claro, yo no era tan ordenada, como que el 80% sí, pero el 20% quedaba como medio rezagado. Ahora Afortunadamente. ahora existen aplicaciones, existen links de páginas web, o sea, no solamente te comparten la lista de útiles, sobre todo los colegios privados, digamos, pero te mandan links donde uno puede comprar, qué sé yo. Hay diferencias dependiendo el establecimiento educacional, pero lo lógico es que igual uno sale a comparar, tiende a salir ahora, cuando ya terminaron las vacaciones, entonces ahí buscar la oferta yo creo que sigue siendo un más para cualquier mamá o papá. Bueno, afortunadamente incluso hay ahora emprendedoras que hasta te cotizan la lista escolar para optimizar tu tiempo. Y bueno, para saber cuáles son los mejores precios para comprar útiles escolares, estamos en contacto con nuestro querido Rafa Venegas, que está directo desde D-Makes para mostrarnos todo lo que encuentra por ahí. Hola Rafa, ¿estás por ahí con tu corbata y tu lonchera? ¿Qué está pasando? La corbata la guardé, ¿ah? La Ya. verdad es que puede tomar descanso, pero quiero saludarla, sobre todo porque lo que sí tengo, María José, y también a la nena, a Yamila, a la Margo y a toda la gente que ve, es la lista. Una lista que de pronto uno empieza a mirar y la verdad es que no saben si van al colegio o van todo un año a hacer muchas cosas más, lo que sí es claro es que van a aprender. Entonces yo empiezo a mirar acá y empezamos a ver, mire, cuaderno college. Una pizarra blanca, de acrílico, tamaño carta, plumón de pizarra negro. Y aquí, miren, en este lugar, al parecer, y los vamos a poner a prueba, tienen de todo. Yo siempre digo, bueno, hay que ver si tienen de todo. Entonces, Natalia Osandón, que es Product Manager de D-Makes, dijo, ¿saben qué? La lista que ustedes tienen aquí, nosotros la podemos tener de inmediato y la vamos a poner a prueba. ¿Les parece que lo hagamos? Ok. Sí, pues. Hay que poner un contador. Vamos, Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, mira, a ver, acá empezamos con la lista y como bien decía la Cote, muchas veces la lista empiezan a sumar y a sumar elementos. Y aquí empezamos de inmediato. Lenguaje y comunicación, cuaderno college de matemática, cuadro pequeño, 5 milímetros, 100 hojas, mire, bien específico y ahí está. Este es el cuaderno que aparece en la lista de inmediato. Ahora, si yo pregunto por esas características, tú de inmediato y aquí en D-Makes saben exactamente cuál cuaderno. Exacto, porque acá tenemos vendedores especialistas que los van a ayudar y asistir sobre las dudas que tengan sobre algunos productos escolares. Si yo empiezo a buscar, por ejemplo, acá, empiezo a revisar útiles de aseo. Acá también tengo otro cuaderno. Hay instrumentos musicales también que piden la lista. Y hay también plasticinas, pero de 12 colores. Y además tienen esta de ser triangulares. Yo la verdad no sé... Plasticina triangular, Natalia. Ahí me sorprendí. Y esa es específicamente la que estamos... Sí, exacto. Es la de 12 colores, triangular. Porque también existe la redonda.
¿Y en qué se diferencian, Hay Rafa, redonda, que sea triangular y otra más? o redonda? Sí, hay unas que son masitas mágicas también que tenemos. En verdad hay productos también para niños de preescolares, como también estos que son para niños que van desde primero hasta cuarto medio. Me pregunta, Margot creo que fue, ¿no? Sí, sí. ¿En qué se diferencian la plasticina triangular o circular? ¿Podría haber alguna diferencia, por ejemplo, parece que en la forma, ¿no? Sí, es solo la forma, porque la composición es la misma. O sea, Margot, mira, fíjate, para que vean, es triangular porque literalmente tiene forma de triángulo, ¿te fijas? Sí, No sí, sé si alcanza sabemos. a observar. Si la hemos visto en nuestro hijo, pero ¿Sí? yo quería saber por qué específicamente la piden triangular, si podría ser cilíndrica y es el mismo producto, no sé. curioso. Sí, buena pregunta. Debe ser ¿sabes qué? Debe ser, y yo tengo una hija en segundo básico, y entiendo que es porque las pueden ordenar. Y fíjate que ahí pueden mantener, al momento de realizar algo, una actividad específica, el que estén, digamos, paraditas o que estén ordenaditas les permite hacer una función distinta. Pero fíjense la cantidad de productos que tiene. Muéstrame, Marco, mira, tenemos de todo. A ver si me ayudas, Natalia, para describir todos estos productos, porque, claro, uno de los tradicionales. Y ahí hay uno que me llama la atención, como una pizarra. La pizarra blanca, que tiene acrílico. Esta también la piden mucho. Claro, de pizarra, que también tiene el marcador de pizarra y el borrador. Esto hoy día lo están pidiendo en las listas escolares. Oye, Rafa, ¿para qué se Eso es pide? como para que puedan también practicar en la casa. ¿Vale? También sirve Para jugar a la eso. profesora. Oye, Rafa, Aproximadamente el precio de este es de 4.500 pesos. eso te iba a preguntar yo, Dígame. Rafita. Una lista promedio, ¿de qué colegio es esa lista? ¿De qué escuela? Cuéntanos, digámoslo así. A ver ¿Y de si- qué curso? Y sepamos más o menos... Esta me la... Sí. Mira, esta me la prestaron. Ya. La verdad es que la producción dijo, vamos a hacer un ejercicio bien. Nada de una lista ficticia, entonces tomó la lista de útiles de primero básico del 2023 de un colegio de la Florida. ¿Lo puedo Ya. nombrar? Ok. ¿Sí? ¿Lo puedo nombrar el colegio? Sí. Mira, es del Nueva Era Siglo XXI. Entonces, esta es una lista Perfecto. real. Ok, Y esa aquí se la lista encargamos real emails, de un y saben colegio que al igual que real de la gente Florida. puede llegar y ¿Cuánto pedir. sale? Vamos a preguntar de inmediato porque nosotros mandamos la lista previamente, que pueden hacerlo también en la casa, y luego juntan todo. ¿Qué valor tiene la lista que nosotros mandamos? Esta lista, bueno, es una lista de primero básico y es una lista básica. El promedio del precio está entre los 40 a los 50.000 pesos. Esta en específico salió 44.500 pesos. Y Rafa, Para primero básico, entonces, 44.000 y fracción. Dígame. Rafa, sobre eso mismo, ¿cuánto hay en aumento? Si nos puede decir ahí nuestra amiga de D-Mix en relación a la lista de primero básico del año pasado en valor. Buena pregunta. A propósito de la inflación y también cotizar. Natalia, ¿podemos hacer una referencia de cuánto podría haber costado esta misma lista el año pasado y este año? No sé si habrá alguna variación importante. Allá le están dando el dato, ¿no? Sí, aproximadamente varió un 15% la lista. Más que nada en los cuadernos, productos que tienen origen en el papel. Así que es un 15 más o menos. 15% más o menos. Pero Rafa, igualmente puede ser una alternativa. Así que aquí están todos los elementos. Dígame, por favor, porque aquí la verdad es que dan ganas como de cotizar todo. De preguntar. Aquí es una buena alternativa. Primero decirte que nos encanta tenerte invitado en el programa, Rafita, y preguntarle toda esa lista que vimos recién, ¿cuánto dura aproximadamente? Debería durar el año. Esta es la lista para el año. Sí. Ahora, claro, depende de las actividades que probablemente hagan que algunos niños tengan que poner, o por ejemplo que se entusiasman algunos y hacen más actividades con las plasticinas, tendrán que comprar otra. Pero esta lista, que hoy día probablemente tiene muchos apoderados urgidos para poder comprarlo a buen precio, debería durar todo el año porque es la que piden los colegios para hacer toda la actividad y ojalá aprendan muchísimo los niños y niñas durante este año. Rafa, muchas gracias por estos datos y creo que es bueno que te puedas mantener ahí y entregarnos alguna otra información respecto al inicio de clases. Claro. Aprovechamos también de mandarle un cariñoso saludo a Nico Gutiérrez, que está enfermito, y por eso, Ay, Rafa, sí, también sí, muchas también. gracias por ayudarnos esta tarde. Oye, Hasta sí, un ratito. A eso hay que sumarle el uniforme escolar, hay que sumarle un montón de otros gastos que están asociados precisamente a la llegada de marzo, en este caso de los escolares. La superintendencia ha trabajado bastante acuciosamente para ir fiscalizando qué es lo que pasa con los precios, también con los lugares donde se venden los útiles escolares, pero sabemos que el Ministerio de Educación
Educación está trabajando profusamente en la vuelta a clase, no solamente en, no sé, Santiago, como lo estamos viendo acá, sino también en aquellos sectores que fueron muy afectados por los incendios en distintas regiones de nuestro país. Y para eso vamos a conversar de inmediato con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, un gusto saludarlas. Ministro, yo quería primero preguntarle como mamá un poco el tema de los útiles escolares, porque estábamos viendo esa lista de primero básico. Yo tengo la suerte que mi hija ya está grande, pero generalmente uno tiende a comprarle toda la lista de útiles. Volver a repetir un poco, si nosotros no tenemos opción de comprar esa lista de 40.000 pesos de útiles y podemos mandar otro tipo de útiles, los colegios no nos pueden poner reproches al respecto, ¿sí? Exactamente, lo que establece la normativa, ¿no? o el uso también, ¿no? Es que los establecimientos pueden solicitar la lista de útiles que ellos estimen conveniente siempre y cuando no hagan recomendaciones específicas, ni de marcas ni de proveedores, ¿no? Eso es lo primero. Ahora bien, esto cuando las familias, por distintas circunstancias, sobre todo económicas, no pueden completar esa lista, no pueden ser privados el estudiante del servicio educativo. Es decir, un estudiante no puede ser devuelto a su casa o una anotación negativa o un llamado, ¿no es cierto?, a los apoderados, en la medida, ¿no es cierto?, en que eso no puede ver interrumpido ese servicio porque está garantizado por la ley. El derecho a la educación es, ¿no es cierto?, una de las tantas garantías que hemos logrado como país, como sociedad, ¿no es cierto?, otorgarle a nuestras familias. O sea, si no tengo la plasticina triangular y tengo otro tipo de plasticina... Exactamente, ahí nuestra recomendación siempre ha sido a los sostenedores. Esto sucede de manera muy similar con los uniformes y también con los textos escolares. En términos de proporción, gran parte, por ejemplo, de nuestra matrícula, el 93% de casi 3,5 millones de estudiantes asisten a establecimientos municipales de servicios locales o particulares subvencionados, en donde la política, por ejemplo, de textos escolares llega. Por lo tanto, no sería necesario que los establecimientos solicitaran a veces estos textos anexos. Ahí la invitación no es a que las familias se enfrenten, ¿no es cierto?, a las comunidades, en este caso los directores o las directoras, pero que se hagan la reflexión si es tan necesario comprar, por ejemplo, un texto de inglés complementario, porque eso claramente dificulta, ¿no es cierto?, el presupuesto familiar, cuando sobre todo estamos en un escenario, no sé si de recesión, pero sí de alta inflación, donde los costos han subido enormemente, ¿no? Ahora, eso, disculpe, ministro, pero eso es incómodo para los papás cuando se pide algo y algunos no pueden proveerlo o les cuesta mucho, y es muy incómodo para el niño, que no tiene la culpa de todo esto. Exactamente, lo que pasa es que recuerde que, dada, ¿no es cierto?, el marco de libertad de enseñanza, uno no puede necesariamente prohibir algunos focos más específicos que tienen los establecimientos. Entonces es una recomendación. Lo mismo pasa con el uniforme, ¿no? Aquí hay que hacer una reflexión. Esto pasó en los últimos 20 años que, dado, ¿no es cierto?, los proyectos educativos específicos, eso se fue reflejando no solo en el proyecto educativo o las asignaturas o los talleres, sino que también en un color específico del uniforme, la corbata, la insignia. Todo esto fue complejizando el presupuesto familiar. Nuestro deseo sería que ojalá todo el mundo pudiera asistir con un buzo azul, sin marca, cero costo, y una polera blanca. Eso sería lo ideal. Sería lo ideal. Pero eso puede ser posible. Recuerden que esto todavía está en el marco de la decisión que el propio establecimiento puede tomar. Y ahí se debería juntar la comunidad a través del de los Consejo apoderados Escolar, más... garantizado por ley, es el órgano de gobernanza donde participan los padres, ¿no es cierto?, madres, cuidadores, profesores, asistentes de la educación, sostenedor, donde uno puede acordar precisamente decir, bueno, este año vamos a quitar el uniforme escolar, por ejemplo, y vamos a empezar a usarlo. Y ministro, ¿qué es lo que pasa sobre eso mismo respecto al tema de los uniformes y la apariencia de los estudiantes? Porque suele pasar cuando llegan sobre todo de vacaciones que alguien se habría hecho una mechita o quizás alguna trencita, algún aro, algún piercing, y quizás que los mismos sostenedores del colegio o las mismas personas que están en el colegio quizás les pueden restringir el acceso. ¿Eso puede pasar? ¿Tienen algún tipo de manera de defenderse los estudiantes? ¿Qué es lo que pasa en ese sentido cuando hablamos de la apariencia en sí? Los reglamentos internos de convivencia escolar, los RICE, son evaluados, ¿no es cierto?, por las autoridades de la Superintendencia y del Ministerio de Educación. Entonces, cuando uno establece cuáles son las normas y las sanciones, eso va, ¿no es cierto?, a una revisión y luego se devuelve y se dice aprobado. Eso se aprueba, ya. Es como la Contraloría, de alguna manera, ¿no es cierto? Dice, este reglamento está de acuerdo, porque no vulnera el derecho a la educación. Ahí se establecen cuáles son, ¿no es cierto?, las distintas sanciones. Esa es una primera cosa, ¿no? Hay un reglamento que tiene que ser cumplido. Pero por otra parte hay algo que es el criterio, ¿no? Y algo que de alguna manera cuesta a veces en las comunidades escolares. Yo soy profesor y claramente viví esa misma experiencia. Yo fui director de colegio y uno mira... Y todos fuimos alumnos. Y todos fuimos alumnos también. Y entonces uno va mirando y dice, bueno, esto se interpone en el proceso de aprendizaje. Claramente mi visión es que eso no necesariamente es así. Hoy día, ¿no es cierto?, el pelo puede ser más largo, no necesariamente lo mismo pasa con los piercing.
Sin embargo, ahí hay una decisión nuevamente que debe residir en la comunicación y el diálogo de las comunidades escolares, donde uno siempre debería privilegiar el diálogo, no el enfrentamiento entre los miembros de la comunidad, sino que conversar y acordar con una reflexión con los padres respecto si acaso esto, por ejemplo, se interpone en el proceso de aprendizaje. Ministro, hablando justamente de las apariencias, de la educación, según el Ministerio de la Mujer de Equidad de Género, dice que el 79% de los chilenos dice que ha tenido una muy mala educación sexual en la época escolar. Al igual que también 1 de cada 10 niñas recién está siendo educada sobre lo que es el periodo de menstruación en la época escolar. ¿Qué tipo de medidas van a tomar al respecto para que esto no siga sucediendo? Creo que es un tema muy importante. Bueno, ahí tenemos que contar lo siguiente. Nosotros no tenemos una ley marco sobre educación en afectividad y sexualidad integral. Lo que existe es una ley del Ministerio de Salud, que es del año 2010, sobre la cual se han generado algunas normativas específicas vinculadas a educación. Luego, dado, ¿no es cierto?, que los tiempos avanzan, hemos tenido que buscar algunas medidas, hemos tenido como Estado, ¿no? Y, por ejemplo, en el gobierno de la presidenta Bachelet surge, ¿no es cierto?, gracias a la superintendencia y el ministerio, una llamada así, ¿no?, circular trans, que era poder regular los procesos, por ejemplo, de cuando los niños, ¿no es cierto?, en los colegios, especialmente los más pequeñitos, pequeñitas, transitan, ¿no es cierto?, en su identidad de género. Luego hemos tenido una serie de programas, pero todo esto ha estado demasiado fragmentado, ¿no es cierto? Son como indicaciones que no necesariamente las comunidades las pueden leer en conjunto. Parte del programa de gobierno del presidente Boric, ¿no es cierto?, y de la cartera que me toca encabezar, es la presentación de un proyecto de ley marco en afectividad y sexualidad integral que permita, por ejemplo, vincular todos estos temas de la biología asociados a la afectividad, también vinculados, ¿no es cierto?, con las relaciones o las interacciones entre los distintos sujetos que componen, ¿no es cierto?, la comunidad. Sin duda ahí están los temas asociados precisamente, por ejemplo, a los periodos, ¿no es cierto?, y del desarrollo de niños y niñas. Hay alguna, yo lo he llamado así, ¿no?, he sido un poquito criticado por esto, lo de la alfabetización, un mínimo común donde todos entendamos lo mismo, ¿no? Claro. Dado que este es un ámbito en el que el mundo evoluciona muy rápido y no necesariamente los adultos estamos, ¿no es cierto?, y adultas preparados para poder entender cuáles son esos fenómenos que suceden al interior de las comunidades. Por eso que tenemos que preparar también, ¿no? Sí. Para que bajen los femicidios, bueno, para los abusos sexuales. La expresión más clara de un femicidio muchas veces es la falta de una educación sexual en edad temprana, ¿no? Donde no se entiende, por ejemplo, la igualdad de género, y eso claramente se va incubando. Son realidades culturales y la escuela tiene un papel muy importante porque fuera del hogar es el primer espacio de socialización, ¿no es cierto?, en donde uno aprende las reglas de la interacción de la sociedad, la democracia, el respeto por el otro o la otra. Bueno, se sabe también por distintos estudios que esto reduce la probabilidad de embarazos prematuros en chicas jóvenes. Sin embargo, también hay familias que opinan que esta educación sexual y de afectividad debiera darse al interior de la familia, en el hogar. ¿Qué opina usted al respecto? Esto es con la familia, ¿no? Ya. Este proyecto de ley que nosotros queremos presentar está vinculado nuevamente a este órgano de gobernanza que se llama el Consejo Escolar, donde deberían definirse, ¿no es cierto?, cuáles son esos límites que va a tener este programa en afectividad y sexualidad integral. De la misma forma, ¿no es cierto?, que uno acuerda, diríamos, ¿no es cierto?, ciertos mínimos comunes que tienen que ser transferidos, ¿no es cierto?, socializados dentro del espacio escolar. O sea, por ejemplo, todo aquello que tiene relación con el autocuidado, especialmente en los más pequeños, que son siempre víctimas, ¿no es cierto?, de situaciones de abuso, lamentablemente, sucede muchas veces por desconocimiento o por un diálogo, ¿no es cierto?, una conversación que muchas veces no se hace en el hogar, respecto de quién toca, ¿no es cierto?, quién finalmente tiene que transgredir ese espacio de intimidad. Por lo tanto, se hace sumamente importante. Todos los indicadores y organismos internacionales que levantan estos indicadores, como por ejemplo UNESCO, estos días leíamos una carta, ¿no es cierto?, precisamente de una de las encargadas de la oficina para Latinoamérica en Chile, señalaba la necesidad de la incorporación en todos los sistemas educativos, ¿no es cierto?, de una ley de afectividad y sexualidad integral que precisamente permita que la escuela comparta estos mínimos comunes a través, ¿no es cierto?, de la enseñanza. Ministro Ávila, lo quiero llevar a otro tema que también es preocupante y que tiene que ver con la deserción escolar, tanto durante la pandemia como post-pandemia. Vimos 50.000 alumnos, me parece. 50.529. 50.529. Del 2022, pero del 2022. Sumado al 21 también. Claro. 21-22. 21-22, pandemia y pospandemia, por decirlo de alguna manera. Ministro, ¿de qué manera están tratando de abordar esto? Sé que ustedes tuvieron una campaña, nosotros mismos hacíamos eco de esa campaña acá en el programa, pero es una situación que es compleja, donde además le podemos sumar todo lo que pasó en toda la zona más afectada. También estuvimos conversando en su momento en el sur del país, y esto de que los niños vuelvan a las escuelas. ¿De qué manera se está enfrentando esta situación? Bueno, nosotros ya partimos el año pasado, el año 22, con un plan llamado Seamos Comunidad, donde lo que hicimos
precisamente por los temas de desescolarización, ¿no? Era poder entregar un reporte cada 2 meses a cada establecimiento con el dato específico de estudiante por estudiante. Esto siempre es 1 a 1, ¿no? Son las comunidades escolares las que tienen que generar las condiciones necesarias para poder ir a rescatar a estos estudiantes. Yo sé que resulta complejo, hay una serie de políticas públicas que son más estructurales, pero lo esencial es que sea la propia comunidad, porque es quien conoce, ¿no es cierto? Y quien sabe cuál es la familia que ha dejado de enviar a su hijo a la escuela. Ahora, un dato que no es menor y que a nosotros nos tiene muy preocupados es que de estos 50.529 estudiantes, el 26%, eso quiere decir un número importante, estamos hablando, ¿no es cierto?, casi, ¿no es cierto?, un cuarto de toda esta población de niños entre primero básico y cuarto medio, son estudiantes que se encontraban en los registros del Ministerio de Educación para rendir exámenes libres. Por lo tanto, no es una desescolarización completa, sino más bien es una, yo diría, falta de valoración de los centros educativos como espacios de aprendizaje. Han proliferado mucho, ¿no?, especialmente por la pandemia, los llamados homeschool o escuelas libres. Eso nos tiene tremendamente preocupados también, porque eso significa que la familia ha ido perdiendo la capacidad de valorar a la escuela como ese espacio de encuentro. ¿Y esos homeschool están avalados por el ministerio? No necesariamente tienen regulación, pero sí pueden hacerlo, porque es parte de la libertad que tiene un estudiante en la medida, ¿no es cierto?, que ese estudiante rinde un examen para certificar el nivel que tiene que aprobar. Pero hay un 25% que no lo rindió en la desescolarización de la que estamos hablando. Del total. Sí, claro. No, claro, hay un número de estudiantes que están desvinculados, pero otros que no están, diríamos, total y absolutamente desvinculados, sino que quieren certificar sus estudios, pero no quieren ir a la escuela. Ahora, esto afecta más a la educación media, pero a la educación básica también, y estamos hablando, creo que de 1 millón de estudiantes que tienen inasistencias graves. Exacto. ¿De qué porcentaje estamos hablando de inasistencia o de asistencia que tienen esos jóvenes? ¿Y cómo revertir eso? Porque también tiene que ver con las familias, con los padres, algo con la pandemia, pero no se le da el valor a la educación, al niño, a su socialización dentro del colegio. Yo diría que nosotros hemos retrocedido al menos en eso un buen par de años, ¿no?, respecto del valor que tiene. Miren, yo les voy a contar lo siguiente. De este número importante de estudiantes que representa inasistencia grave, eso quiere decir menos del 85%. Nosotros terminamos el año bastante bien. Noviembre y los días de diciembre fueron meses en donde la asistencia superó el 85%. Pero cuando miramos el promedio del año, y especialmente el primer semestre y el invierno, que uno lo podría asociar a estas cuarentenas que se estaban todavía generando a propósito de un caso de COVID dentro de la sala de clase o de la escuela completa. Luego vino el invierno con las enfermedades respiratorias. Nosotros alargamos, ¿no es cierto?, las vacaciones 3 semanas porque había un colapso en la red asistencial. Cuando uno mira todo ese fenómeno, vemos que fue muy lenta la recuperación, ¿no es cierto?, y especialmente en los más pequeños. Que se volvieran a reintegrar. En las escuelas que nos ha tocado visitar, yo hoy día lo recordaba a propósito del Consejo para la Reactivación, yo estuve en un jardín infantil de Junji en Rancagua, yo diría que haber sido mediados de diciembre. Todas las salas estaban hechas para 25 estudiantes, la matrícula, la capacidad, diríamos, de infraestructura. Había 10, 12 estudiantes. Y cuando uno preguntaba, hablaba, ¿no es cierto?, con la educadora de párvulo, la directora del jardín, señalaba que cuando se tomaba contacto con la familia decía, mire, ¿sabe? Está mi mamá en la casa, está la abuelita, lo cuida mejor, está mucho mejor en la casa. Kinder y prekinder no son obligatorios. Por lo tanto, retrocedimos. Siempre, ¿no es cierto?, la asistencia kinder y prekinder fue gracias, diríamos, a la voluntad de las familias que entendieron que el proceso de aprendizaje empezaba mientras antes mejor. Entonces nosotros hoy día tenemos que recuperar, y para eso son muy importantes los medios de comunicación, ustedes mismas, programas como este, donde nosotros le podemos decir a la familia, a la mamá, ¿no es cierto?, a la abuelita, que muchas veces tiene voluntad de cuidar a los niños, que no se trata del cuidado, sino que se trata, ¿no es cierto?, del aprendizaje. Ahí están las nociones básicas, no para aprender a leer, porque el jardín no se va a eso, pero sí, por ejemplo, para el desarrollo de lo que llamamos las funciones básicas, ¿no es cierto?, la motricidad fina, que todo esto, por ejemplo, es parte de la preparación para la lectoescritura. Para aprender a tomar el lápiz, yo antes necesito, ¿no es cierto?, hacer una serie de ejercicios de motricidad que lo que hace es que preparan a niños y niñas. Ministro, con respecto al aprendizaje, justamente varios países que están trabajando desde la educación escolar para bajar el nivel de delincuencia, que en este país está bien alto en menores. ¿Se está pensando en hacer algún tipo de programa especial para incluir en los colegios para esto? Sí, nosotros tenemos, bueno, a propósito de la desescolarización, que era su pregunta, ¿no? Tenemos, primero, este año vamos a tener una red de gestores territoriales que van a trabajar en cada una, ¿no es cierto?, de las comunas y departamentos provinciales, que es la manera en que se distribuye el Ministerio de Educación a lo largo de todo el territorio, que van a hacer la vinculación entre aquellas familias, ¿no?,
que están desescolarizadas, identificando donde hay jóvenes o niños, ¿no es cierto?, que no están asistiendo a la escuela, con información de reportabilidad, muy vinculado también esto con desarrollo social, ¿no es cierto?, para poder llevar a esos niños a las escuelas. Está la reportabilidad que se entrega a cada establecimiento, con la asistencia y la desescolarización, con tal de que el equipo directivo vaya en busca de esos estudiantes. Y por último están los programas, diríamos, ¿no es cierto?, de mayor intervención, que esto no hablamos de los estudiantes que se desescolarizan de un año a otro, sino que son las llamadas escuelas de segunda oportunidad o aulas de reingreso, que esos son estudiantes menores a 24 años que, por ejemplo, no tienen terminado su octavo básico o, ¿no es cierto?, pero nada enfocado a la delincuencia. Es que la vinculación entre uno y otro es bien compleja porque no tenemos un antecedente. Ahora, es indudable que cuando uno ve una noticia de un portonazo y ve ahí, dice, se detuvieron a dos estudiantes de 14 o 15, sí, dos personas, perdón, de 14 y 15 años, dos jóvenes, es indudable que ese estudiante probablemente vio interrumpido. Exacto, claro, vio interrumpido. Exacto. Entonces, para eso son estos programas de llamado, ¿no es cierto?, de aulas de reingreso o escuelas de segunda oportunidad. Hay mucha experiencia acumulada en Chile, esto se viene haciendo hace mucho rato, que no es la tradicional escuela nocturna que existía en Chile, ¿no es cierto?, que era cuando las personas iban a un colegio en la noche a terminar su tercero o cuarto medio. Esto requiere de intervención que es mucho más cara, es más costosa, porque son equipos psicosociales y educativos que intervienen de alguna manera también a las familias. Ministro, y un punto importante para eso mismo también, la valoración que tenemos hoy día de las aulas, de nuestros maestros, de la educación que estamos teniendo en nuestro país. Así que le agradecemos mucho por haber venido a nuestro programa, ministro Ávila, que esté muy bien. Si me dan solo un segundo, sí, ¿no es cierto?, reiterarle a las familias la importancia que tiene el proceso educativo. No vamos a avanzar, no solo en el desarrollo del país, sino yo diría en la conquista de esos sueños personales que me imagino todos los niños y niñas tienen en algún minuto si no asisten diariamente a las salas de clase. Hoy día el sistema educativo está disponible, está dispuesto, tenemos, ¿no es cierto?, las becas de Junaep en útiles escolares, la alimentación escolar que se entrega también a través del sistema Junaep, y hay capacidad en nuestro país, a pesar, ¿no es cierto?, de la falta de infraestructura, para que todos los estudiantes vayan a algún espacio, ¿no es cierto?, a formarse. Así que reiterar el llamado a las madres, padres, cuidadores. Gracias, ministra. Que tengan una buena tarde. Gracias a ustedes. Bueno, y así como estábamos hablando de educación, este es un tremendo dato si es que a ti además te gusta saber más del arte, del mundo de la fotografía y también del deporte, porque nuestro periodista Gustavo Flores hizo una nota muy entretenida con este tremendo panorama que es completamente gratuito y que te puede servir a ti, que por supuesto lo trae Río. Así que vamos a verlo. Qué alegría estar con ustedes acompañándolas. Un saludo a todos allá en el estudio. Y yo les quiero contar de un tremendo panorama que ustedes no se pueden perder en la casa, porque a mis espaldas ya estamos viendo una exposición fotográfica y yo creo que me acompañan a que podamos revisarla. Es una exposición montada por la marca Reebok bajo el eslogan "Conserva el pasado". Y yo quiero que por favor podamos conversar con Claudia Larrauri. ¿Cómo estás? Ella es brand manager de la marca y quiero saber que me cuentes de qué se trata todo esto. ¿Por qué es importante como marca hacer esta campaña? Por supuesto, hola, muchas gracias. Mira, en verdad desde Reebok Chile estamos muy orgullosos porque es una experiencia que va en línea con los pilares y valores de nuestra marca, y como parte de la campaña Conserva el Pasado es que buscamos rendir tributo a 6 personas, 3 duplas emblemáticas y que son íconos acá en Chile, que inspiran y dejan un legado inspirando a nuevas generaciones en cada una de sus disciplinas, desde el deporte, el arte y la danza, y desde el activismo del punto de vista de gastronomía social. ¿Te parece recorremos un poquito más contando cuáles son las duplas? Son duplas seleccionadas, ¿cierto? Duplas que ustedes escogieron porque son fuente de inspiración. Cuéntame un poquito de qué se va tratando. Son fuente de inspiración, son 6 rostros icónicos en cada una de sus disciplinas, desde Patricio Briones y Lucas Thibaut, que son representantes del básquetbol aquí en Chile, Karen Connolly y David Sáez desde el lado del arte y la danza, y por último desde el punto de vista de gastronomía social y activismo tenemos a Rafael Rincón y Elba Caicedo, que son grandes referentes. Oye, qué tremendo. Yo desde ya me estoy encantando con esta campaña porque yo veo aquí a Karen Connolly, que para mí es la única, la maestra del baile, y usted en la casa sabe que en la televisión hay sorpresas. Nosotros la tenemos aquí, pero también está presencialmente con nosotros, maestra. Qué alegría de tenerla para poder conversar. Un gusto para mí estar con usted en este móvil, en este despacho, y quiero saber qué siente usted de haber sido escogida para este tributo de la marca. Oh, muy honrada, una cosa bien especial para mí. Lo encuentro fantástico, ese conservar el pasado, sí, claro, ¿cierto? Porque hoy en día todo es desechable y ahí con Reebok no es desechable, claro, es muy bonito. Usted me contaba, maestra, que usaba Reebok desde siempre cuando usted practicaba el baile. Y también le quiero preguntar qué le parece su dupla, David Sáez
en esta galería? Espectacular, muy lindo el niño, muy lindo. Y buen bailarín, súper buen bailarín. Igual que usted, pues maestra. Oiga, qué honor tenerla aquí. Por supuesto, dejamos a todos invitados en la casa que puedan venir a visitar y conocer las otras duplas también de inspiración, ¿verdad? Acabo de pasar una alumna mía con su familia a verla. ¿En serio? Mire, la vino a ver. Sí. Ya, pues entonces todos invitados a que puedan también venir. Clau, este sábado 4, domingo 5 de marzo, desde las 10 hasta las 17 horas, aquí en la galería, completamente gratuito, ¿no? Así es el mejor panorama este fin de semana 4 y 5 de marzo. Es una galería abierta, es un panorama cultural perfecto para toda la familia y los esperamos. Esperamos entonces, maestra, invitación ahí para que la vengan a ver también. Que vengan a ver, por favor, son 3 duplas que están aquí con Reebok. Conserva el pasado, fantástico. Fantástico, entonces gracias Reebok Chile, nosotros nos vamos a ver la galería, ¿les parece o no? Nos despedimos del estudio, chao, nos vemos. Tremendo dato que nos trajo Gustavo, así que ya lo saben, anoten para este fin de semana y qué mejor que un dato gratuito. Y bueno, ahora nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero quédense ahí porque a la vuelta tenemos un tremendo tema. ¿Recuerdan que Bruce Willis, nuestro actor ahí que es duro de matar? Bueno, al parecer está también no el mejor título, la mejor película para hacer la lamentable, porque está pasando por un momento de salud bastante difícil, así que vamos a estar hablando al respecto con una experta al regreso de esta pausa. Ya estamos de vuelta en Hoy Se Habla y te tengo un par de preguntitas. ¿Pasaste todo el día fuera de tu casa trabajando? ¿Fuiste a almorzar a lo de tu suegra? ¿Anduviste de picnic toda la tarde con los niños? No hay nada más lindo que volver a tu casa y encontrarla limpia y perfumada. Por eso cuenta con el doble beneficio de Poet que te da fragancias intensas y duraderas. Esa limpieza fácil y efectiva que estás buscando. Poet doble beneficio. Siente tu casa limpia y perfumada durante muchas horas para que disfrutes el doble. Un aplauso para Poet. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Coté lo anunció antes del corte comercial y efectivamente vamos a hablar de una enfermedad que no es tan habitual y de la que conocemos poco y que se trata del actor, se hizo conocida estos últimos días por el actor de Hollywood, Bruce Willis, que comenzó con una enfermedad, lo avisó hace poco menos de un año, una afasia. Pero aparentemente esto fue evolucionando y hace un par de días su ex señora Demi Moore, sus 3 hijas con ella, su actual señora y las 2 hijos que tiene con la segunda mujer, hicieron un comunicado público para decir que esto había evolucionado hacia una demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que produce problemas al lenguaje, a la memoria y al comportamiento. Y justamente estamos aquí con la doctora Evelyn Benavides, neuróloga de la Clínica Las Condes, para entender de qué se trata esta enfermedad, cómo afecta, cómo se detecta, si se puede prevenir, en fin, todas las dudas que surgen de una enfermedad que suena además, doctora, como bien tremenda. Hola, doctora, ¿cómo estamos? Hola. Bueno, sí, es una enfermedad muy compleja porque tampoco es fácil diagnosticarla. En el fondo aquí se ve la evolución desde algunos síntomas que pueden ser años antes, hasta que empieza a consolidarse el resto de los síntomas y hay que eliminar una serie de alternativas antes de hacer realmente el diagnóstico de lo que es una demencia frontotemporal. ¿Y cuáles serían esos primeros síntomas que podemos ver quizás desde hace un par de años que decía que empezaban como a estar estas primeras luces? Bueno, el tema del lenguaje es bien importante. Este es un tipo de demencia que es una alteración de la memoria, pero que además tiene una alteración principalmente del lenguaje y de la conducta. Y en general son pacientes que empiezan a perder la sociabilización, se ven como si estuvieran como deprimidos, como poco contactados con lo que está pasando. En el fondo están en una reunión social y antes alguien conversaba y se metía en la conversación y de repente empieza a estar como más apático, menos conectado con el resto de la gente. ¿Eso porque no puede conectar? Sí, porque empieza a perder un área del cerebro que son los lóbulos frontales, que es la parte de adelante del cerebro, que es la que nos hace conectarnos con los demás, empieza a perder gran parte de sus funciones. Entonces empieza a perder el lenguaje, parece como si estuvieran deprimidos, como si estuvieran poco interesados y empiezan a confundir palabras, a perder palabras. Y no es que las empiecen a, como pasa en algunas otras enfermedades que tienen que ver con el lenguaje, a buscar palabras por otros lados y en el fondo a buscar sinónimos, sino que no encuentran la palabra y ahí queda
esto, y no mantienen la conversación, entonces empiezan a perder la conversación y empiezan a perder la organización del lenguaje. Doctora, perdón. No, dale. Me llama la atención una cifra, porque de Bruce Willis, Estados Unidos, quiero traer todo esto a lo que está pasando en Chile, porque a nivel mundial dicen que hay 50 millones de personas que sufren de esta enfermedad o similar, y que para el 2030 se espera que sean 80 millones de personas, y que en Chile son 800.000 personas las que padecen de esta enfermedad. Y me llama la atención un término, dice que en Chile pasa debido a la transición demográfica y al rápido envejecimiento. ¿Qué se refiere con la transición demográfica? Lo que pasa es que esas son cifras de las demencias en general, no es que haya 800.000 personas que tengan una demencia frontotemporal, no es de las más frecuentes. El 80% de las demencias o de los pacientes que tienen un tipo de demencia tienen Alzheimer. Eso es así. Es lejos la más frecuente. La demencia más frecuente. Es que siempre ha sido la más frecuente, pero como lo que ha ido pasando es que la población ha ido envejeciendo. Tenemos menos niños, o sea, la tasa de natalidad bajo 2 hace que no haya recambio generacional, entonces nos estamos haciendo una pirámide poblacional en la cual la gente mayor de 60 años está ocupando una parte muy importante. Estamos haciendo como una pirámide invertida poblacional con pocos niños, pocos jóvenes y una población mayor de adultos. Y mientras más adultos hay en una población, más demencias hay, porque el factor de riesgo más importante es la edad. Hay factores de riesgo que son tratables, pero ese lamentablemente no tiene tratamiento. O sea, mientras más envejecemos, más posibilidad tenemos de tener una demencia. Y la población ha ido en aumento, o sea, en el fondo ya somos 18 millones de personas, con una población más envejecida, entonces ¿hay un mínimo más de edad casos. para tener algún padecimiento similar a este que tiene Bruce Willis o al Alzheimer? Es difícil hacer el diagnóstico antes de los 50 años. Hay casos, sobre todo en este tipo de demencias frontotemporales, que no son las más frecuentes, que se pueden diagnosticar más o menos desde los 45 años. Pero la verdad es que bajo los 50 años se hace bastante complejo hacer ese diagnóstico y pasan varios años hasta que uno llega a determinar lo que ha pasado acá. Pasan 2, 3 años en que hay que ver que no haya otras causas de deterioro para poder llegar a este diagnóstico. ¿Y cuáles serían las diferencias concretas con respecto a otras demencias o al Alzheimer mismo? Lo más frecuente es el tema del lenguaje, o sea, aquí se echa a perder el lenguaje, como la capacidad de encontrar la palabra y de entender la palabra. Sobre todo, primero empieza lo que es la afasia, que es la dificultad para expresar un lenguaje ya aprendido. Entonces se empieza a perder el lenguaje espontáneo. ¿Y yo podría aprender otro lenguaje? No, en general la parte de la memoria y el aprendizaje también se ve afectada, pero se pierden primero el lenguaje materno en gente que es bilingüe, habla más idiomas, se pierde, el último que se pierde es el lenguaje materno. ¿Ya? Que aprendí más temprano. Con el que nací, el que se hablaba en la casa antes de entrar al colegio. Okay. Pero va apareciendo un lenguaje como apático, como cortante, como muy concreto. Pierden la capacidad o van perdiendo la capacidad de entender la ironía, de reírse un chiste. Empiezan a ser muy concretos y eso va haciendo que haya un distanciamiento social. Y son pacientes que se empiezan a distanciar socialmente y tienen problemas también de conducta. Se enojan por cosas que no deberían o toman muy literal algunas cosas que se van diciendo o creen que se habla de ellos cuando en realidad se está hablando en general, lo cual dificulta la vida familiar con una persona que tiene este tipo de demencia, más que con el Alzheimer. El Alzheimer se ve más en otro tipo de cosas, como en la praxis, que es, por ejemplo, la capacidad de organizar los actos. La gente, no sé, cuando se va a lavar los dientes, primero saca el cepillo, moja el cepillo, después le echa la pasta de dientes, después se lava los dientes. La gente que tiene Alzheimer puede, en el fondo, no ponerle pasta, primero lavarse, después ponerle la pasta. En el fondo, la organización de los actos, el ejemplo típico que se da, pero ya es absolutamente fuera de tiempo, era de cómo se metía un sobre, una carta dentro de un sobre, pero a uno pregunta a un adolescente y tampoco sabe, pero era como el típico ejemplo de que primero se abría el sobre, se escribía la carta, se metía, se ponía la estampilla, se cerraba y se metía al correo. En el fondo son actos que llevan un orden. En la enfermedad de Alzheimer se ve más eso que el trastorno del lenguaje, que también existe, pero es menos notorio. Doctora, ¿y esta demencia en particular tiene algún tipo de cura? No. Los deterioros tipo demencias, porque en el fondo
los diagnósticos al final definitivos son en autopsias, no hay un diagnóstico definitivo que uno diga tengo este examen positivo y esto me da. Hay algunas aproximaciones a eso, sobre todo en el campo de la biología molecular y la genética, pero está todavía, no es de uso masivo. Pero no es posible un diagnóstico 100% seguro, pero los síntomas van sumando y en el fondo vamos descartando en el camino las otras cosas. ¿Y tampoco tiene tratamiento entonces? El mejor tratamiento es un diagnóstico precoz. O sea, no corrernos del diagnóstico, no omitirlo, ponerlo en la tabla de opciones, obviamente en orden y como una opción más alejada, pero que pudiera llegar a ser cosa de hacer prontamente los diagnósticos con evaluación neuropsicológicas, con escáner, con resonancia, con lo que sea necesario, descartando otras cosas. ¿Y eso qué permite, doctora? Si se hace un diagnóstico precoz, digamos, lo más precoz posible. Se puede hacer una neurorehabilitación. Existe la posibilidad de darle herramientas a estos pacientes, sobre todo al inicio de la enfermedad, para que esa disminución del lenguaje o esas alteraciones de conducta sean más paulatinas. Y además preparar a la familia, porque convivir así es muy complejo. Uno recuerdo de varios pacientes que han tenido esto. Y al final de la enfermedad es muy duro tener que cohabitar con alguien que no te entiende, pero que se levanta, come, camina, pero con el cual no logras contacto. ¿Y qué tipo de apoyo se le puede dar a esos familiares que están al cuidado de una persona enferma? Bueno, lo primero es que el cuidador se enferma también, porque cuidar a un enfermo es muy desgastante, hay que tener un rol de cuidadores, no puede ser solo una persona en la que recaiga eso. Y hay que darle herramientas al cuidador para cuando se sienta desesperanzado con esto, como que no avanza, como que no estamos llegando a ninguna parte. Y en el fondo darle oportunidad al cuidador de que tenga medios de escape para, en el fondo, en el sentido de que pueda ser parte de su vida también. Es bien complejo. Bien, doctora, le queremos agradecer por venir a contarnos un poquito más de esta enfermedad y también el tema de las demencias, el diagnóstico precoz, entonces importante por si hay alguien que esté quizás pensando que algún familiar pudiera tener algún tipo de este tipo de enfermedades. Gracias por venir. Gracias por la invitación a ustedes. Y yo les voy a hacer otra invitación. Desde esta semana nos renovamos. Hoy, en un ratito más, 17:45 horas, viene una nueva temporada de Carmen Gloria a tu servicio. A las 19:45, un súper estreno, Café con aroma de mujer. Y a las 23:45, todo 45, Eduardo Fuentes nos trae un nuevo Buenas noches a todos, con invitados imperdibles y conversaciones extraordinarias. Invitadísimas, invitadísimos todos a quedarse en nuestras pantallas, las pantallas de TVN. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más. Estamos de regreso en Hoy Se Habla y como buen día lunes yo necesito un shot de energía. ¿Y sabes qué? Lo mejor para eso son los superfrutos como el azaí, como el goji, como el mango africano que tienen unas propiedades extraordinarias para nosotras, para nosotros. Por eso Siddhartha se conoce como la infusión perfecta, porque fíjense que enriquece estos superfrutos con té matcha y vitamina C, lo que lo hace un potente antioxidante. Además es libre de azúcar y vegana y se pasaron para ricas y refrescantes. La mía, la favorita sin lugar a dudas, limonada Thai y también la de coco piña, 100% recomendada. Siddhartha, la infusión perfecta. Un aplauso para Siddhartha, yo me la voy a quedar. Bravo, qué rico son además, me encantan. Son exquisitas. ¿Tú tomas todas las mañanas? Of course, todas las tardes, la noche, a todas las Mañana, tarde, la noche. Bueno, se viene parrilla programática renovada, así que la invitación es que sigan, por supuesto, las pantallas de TVN, porque marzo, que todavía no llega, pero ya estamos a puertas, se viene con todo en TVN. Ya, pero pasado mañana. Ya estamos en marzo. Partimos marzo. Ya no... Oigan, yo quiero aprovechar de agradecer en las redes sociales los comentarios que nos han llegado, incluso fotitos. De hecho, le quiero mandar un saludo a la Karen Cortés, que nos mandó desde La Serena una foto de su hija, Sofía, lista para el primer día de clase, ahí muy linda con su delantal. Así que recuerden que pueden interactuar con nosotros usando el hashtag Hoy Se Habla TVN y aprovechen, ya que están con el celular en la mano, de seguirnos en Instagram y en TikTok usando Hoy Se Habla TV. Hasta mañana. Y ya se nos va el programa, así de volando se nos fue, así que estuvo bueno, los informamos, hablamos, charlamos, nos reímos, todo un poco. Y mañana se viene un programa aún mejor, así que no se lo pierdan mañana, 4 de la tarde en vivo, por acá por las pantallas de TVN con Hoy Se Habla, se pasa más rápido cuando estamos las 4, ¿ah? Obvio. Sí. Además es más grato cuando estamos todas. Le quería contar que hoy es mi último programa. Ay, no, ¿cómo? No, mentira. Parto con un programa nuevo. No, después me voy a vacaciones.
Nos vamos todos. Ya, pero no todavía. Te tienes que quedar por lo menos una Ponemos semana. Ginos y total Ginos hace Mañana todos nos los encontramos ahí con team completo. Hoy se habla en la pantalla de TVN. Que tengan una buena tarde. Nos volvemos a ver mañana. Adiós. Que les vaya bien. Can't take my eyes off of it, moving so phenomenal.